Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Un saludo a todos desde Bolivia, desde la ciudad de La Paz, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Muy contentos de estar acá y sobre todo por la invitación para poder exponer el trabajo que venimos haciendo desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con su laboratorio de aceleración que se crea hace 4 años, donde la idea es acelerar los proyectos y acelerar el impacto con experimentos, con mapeos y con exploración de información y de proyectos. Hoy justamente vamos a presentar lo que está trabajando en este ámbito el laboratorio hace unos años sobre el arte de la experimentación y la innovación y las finanzas sostenibles que vamos a ir trabajando. Ahora paso. Eso es. Bueno, sabemos todo esto, esta imagen, me gusta hacer esta introducción de la imagen porque como estamos tanto estudiantes como académicos, personas de maestría, doctorado, pregrado, profesores en el área del urbanismo, esto es una imagen que es realmente lo que nos pasa absolutamente todos en la planificación de proyectos de innovación que tenemos. Tenemos un plan y una vía espectacular que nos está llevando o la diseñamos y la realidad es otra, ¿no? Es la que nos golpeamos los diseñadores y planificadores en esta etapa más de una vez en nuestra vida. Entonces, acá quiero comentarles y realmente ver este tema que hemos analizado para ver los temas de cómo podemos ir viendo. Y uno de los temas importantes que hemos visto es este de los problemas. Como sabemos, no todos los problemas nacen iguales, ¿es verdad? Entonces tenemos, en este caso, uno de los problemas que es el pensamiento lineal, ¿no? Tenemos lo que es un neumático desinflado, todos sabemos que lo que hay que hacer es bajar, es un componente con un actor, bajar, levantar la llanta, hacer un cambio a la rueda, y eso nos cambia, que es una solución rápida a un problema. Se me pincha la llanta, yo llego, me agacho, necesito un componente que me ayude, un actor, levanto o dos actores, cambio y tengo la llanta puesta. Luego tenemos un ensamblaje de autos, ¿no? De los vehículos. Y aquí sabemos que son varios componentes, varios expertos y tienen que tener un orden específico. Yo no puedo poner el volante si no está el engranaje o poner la llanta si no están el motor o no poner el aceite si no están ciertas partes. Entonces, este cambio está planeado y gestionado y planificado, ¿no? Entonces, yo para un auto tengo las áreas y los sistemas para poder ir trabajando. Y luego tenemos las necesidades ya mucho más abruptas del pensamiento sistémico, que lo vamos a trabajar, que es, por ejemplo, el atasco de tráfico. Esto es bien importante porque acá entran varios y diversos actores, intereses y objetivos totalmente distintos, ¿no? Entonces, acá entrarán el municipio, entra la importaciones de auto, de vehículos, entra el tema de, por ejemplo, sacar rápidamente el tema de los, que se llama carnets para conducir, de las licencias, habrá el ancho y el mínimo de las vías, y ahí entran muchos actores a este tráfico, y esto es un objetivo, son conflictos, que es un cambio emergente que estamos teniendo. Y en el último, como podemos verlo, es una crisis del petróleo, ¿no? Son cambios disruptivos, no hay gas, no hay gasolina, el petróleo, el caos, la inestabilidad, y realmente se lleva. Entonces, ahí estamos trabajando lo que es un pensamiento sistémico. Acá es muy importante entender que el pensamiento lineal no es que está mal el enfoque, hacer una, una calle o hacer una autopista, o hay ciertas actividades que son pensamientos lineales, pero después tenemos los pensamientos sistémicos y más aún cuando hablamos de política pública, donde emergen todos los actores que estaríamos basándonos en estas herramientas adecuadas entre atasco y crisis disruptivos, ¿no? Estos dos cambios que estamos trabajando. Entonces, los laboratorios emergen y nacen con un conjunto de servicios que ofrecemos para estos desafíos complejos que hemos podido ir viendo al área derecha, donde realmente son muy complejos estos desafíos, porque saben que vienen
actores, empresa pública, privada, el usuario y todas las actividades que estamos dando. Entonces trabajamos estas cuatro, que es inteligencia colectiva, que es un trabajo que donde exploramos las responsabilidades públicas, donde exploramos a todos los usuarios, cómo realmente los usuarios son del día a día los que nos emergen. La nueva innovación, sabemos y nos hemos dado cuenta por el trabajo que hemos ido realizando, que el usuario, si no está inmerso en, en el diseño de las nuevas políticas, nuevo diseño de todo lo que podamos trabajar en el tema de planificación, el proyecto no va a funcionar porque ellos son los de los problemas del día a día que tenemos. Tenemos un experimento de portafolios, diseñamos experimentos de portafolios en distintas magnitudes para que no sean aislados, sino que tengan toda una conexión entre ellos y que uno habilite a otro. En muchos casos hemos creado ecodatatones donde los jóvenes han dado respuestas a los municipios para el cambio de política pública en residuos sólidos, en atmosférico y en otros datos, donde realmente hemos visto y hemos creado que ellos mismos, cuando tienen las soluciones, después creamos una caracterización de residuos sólidos y comenzamos a generar este experimento de portafolio. Y tenemos las soluciones de mapeo que ampliamos estas actividades para ver cómo estamos mapeando y cómo se tienen los trabajos dentro, las soluciones a escala, soluciones ancestrales, soluciones del día a día que nos está dando este usuario, que hay que mapearlas y hay que plantear porque las comunidades en el área rural, las personas en el día a día de las ciudades están dándole soluciones locales que no nos hemos dado cuenta de los desafíos desde la crisis climática, cambios en el tema de la sequía, siempre están las actividades y las exploraciones de los y de las personas trabajando. Y el SageMaking que fortalece estas relevancias al sector público para entender que los trabajos deben ser articulados colaborativamente, no solamente de decir que uno trabaja con el otro, sino la colaboración es muy importante para seguir hacia adelante. Este gráfico es muy importante, tenemos desde las metodologías tradicionales, las metodologías de innovación, las tradicionales son yo diseño para, ¿no? Entonces está liderado por un diseñador que le llega el proyecto o la solución que tiene que dar, que sabe quién es su usuario y la entrega al usuario final. Tenemos en el otro caso la metodología de la innovación creada por el usuario se crea esta solución y estos desarrollos y como podemos ver en el centro del ejercicio tenemos la co-creación, que es juntar a los diseñadores tradicionales, juntar a los innovadores y que se comiencen a desarrollar soluciones con usuarios finales que sean parte de este proceso, que lo hemos llamado co-creación, co-diseño y diseño participativo. Entonces, la innovación, como podemos saber, emerge como un factor crucial para abordar todos los desafíos que hemos trabajado y nos hemos enfrentado en las ciudades con un camino hacia el desarrollo sostenible. No podemos olvidarnos que el desarrollo sostenible es muy importante. Ya estamos viendo, y Marcelo va a hablar mucho sobre esto, de cómo todo lo que comencemos a trabajar, a ver, a diseñar y a proponer está vinculado a un desarrollo sostenible, tanto para créditos, pero como para sostenibilidad, para infraestructura, para construcción sostenible, que también como parte del laboratorio y con el trabajo conjunto con Marcelo Arroyo hemos comenzado a trabajar esta mesa de infraestructura para trabajar. Entonces, estos problemas como la planificación, monitoreo urbano, la contaminación ambiental, la falta de acceso a servicios, las desigualdades y las demandas tienen que demandar soluciones innovadoras y sostenibles a lo que estamos trabajando hoy en día para poder verlo. Entonces, ahora, rápidamente, cuando esté en tiempo, por favor, Marcelo, me levantas la mano o me avisan para volar. Pero acá vamos a trabajar rápidamente, les voy a mostrar un poco todo lo que he hablado, que puede ser muy teórico, puede ser algo que no hemos ido entendiendo. Vamos a mostrar evidencia de lo que hemos ido trabajando y cómo hemos logrado distintos tipos de innovación trabajando con todo lo que es los trabajos de co-creación y soluciones. Hemos trabajado en un dashboard en el primer observatorio metropolitano de Santa Cruz de la Sierra, un área en Bolivia que está en gran crecimiento, que es de las ciudades más grandes actualmente en Bolivia, donde no sabíamos o no se podía planificar un área metropolitana porque no se tenía datos. Y ahí es donde ingresamos para decirles, a ver, cómo podíamos generar dashboard e información georreferenciada paso por paso al gobernador de Santa Cruz y al área metropolitana para que ellos puedan hacer el diseño.
pasaba que los trazos que tenía el gobierno no eran articulados por las gobernaciones ni por los municipios y al final del día teníamos carreteras y vías muy importantes de los ejes de estructurando las áreas metropolitanas donde pasaban por áreas urbanas, por donde pasaban por áreas bosques protegidos y cuando se llegaba al lugar era donde se tenían los problemas en los anchos de las vías y todo este trabajo. Entonces, este trabajo ha sido reforzado de información, hemos tenido trabajo satelital en identificar áreas, hemos tenido áreas de innovación donde hemos ido con estudiantes a tomar datos de las vías, los anchos de las carreteras, los anchos de los puentes, qué tipo de puentes. Hemos logrado articular en cada uno de estos puntos intermedios entre un área de metropolitana mucho más grande para ser absorbida por la gran ciudad. Hemos identificado áreas socioeconómicas a qué se dedicaban estas áreas rurales. Entonces comenzamos a articular y se les entrega un dashboard, un interfaz intuitivo donde ellos pueden comenzar a hacer un trabajo bastante interesante para la planificación basada en datos e información, que es lo que necesitamos realmente hacer. Este flujo de datos ha sido un levantamiento que hemos hecho, recopilación de datos que se tenían, hemos creado un CSV, Shapes y modelos interfaces como Excel y textos que hemos ido trabajando con puntos recolectados en estos puntos. Hemos creado una sola capa de datos de información. Hemos metido un Python, como muchos saben, hemos hecho una limpieza de datos y un Machine Learning para poder trabajar. Creamos un ArcGIS para hacer esta generación y empleamos para que ellos puedan crear su dashboard en tiempo real de qué es lo que está pasando en las vías y así ellos puedan tomar y poder tener datos e información en tiempo real. Se ha trabajado también el tema de las alturas y las topografías para poder entender cómo son los bordes topográficos de esta ciudad y realmente entender las vías y que las cotizaciones, por ejemplo, y las licitaciones en carreteras sean lo más próximo a entender que esto tiene que ser de esta manera, porque generalmente lo que pasaba es que se llegaba a un lugar y era como, yo no tengo la información, que había un río de tanto, o que teníamos un puente, o que teníamos estas alturas, y se comienza a incrementar estos proyectos a tener algo mucho más preciso y al hilo y que han tomado los datos de la planificación y actualmente está siendo utilizada el Observatorio Metropolitano de Santa Cruz por la gobernación de la ciudad de Santa Cruz en todo lo que es su planificación urbana articulada con el municipio también de la ciudad. Ahora vamos a entrar en un proyecto muy interesante que es la identificación. Nos encontramos en desarrollo de un dashboard para trabajarlo. Ha sido esto la identificación de pasivos ambientales con inteligencia artificial para una de las gobernaciones, en este caso para el departamento de Chuquisaca, donde el problema es que ellos tenían era esta planificación en el tema de contaminación, en el tema de poder tener el tema de sacar lo que son los minerales, todo lo que es la minería, ellos tenían bastantes problemas y ahí hemos trabajado y hemos identificado estas áreas implementadas. Esta es una innovación y una propuesta del doctor Guillermo Guzmán y el doctor Ariel Ceballos con ISPAM, donde ellos han hecho un trabajo de investigación muy grande en la universidad con primero identificaciones de estas identificaciones de cuestiones ambientales muy interesantes porque hacen varias capas de trabajo para meter este machine learning y esta inteligencia artificial, pero una de las más importantes ha sido que donde ha dado el tema importante era en la luz, por ejemplo, donde en las noches las imágenes satelitales te daban puntos de luz donde estaban trabajando minería ilegal, donde realmente estaban haciendo este deterioro de esta actividad minera, para que ellos con estas imágenes satelitales puedan también tener una resolución y trabajar. Se crean dos algoritmos, uno en un área eh, eh, plana, por ser la parte del occidente, y en el otro en la parte del oriente, ¿no? Nos encontramos con dos algoritmos muy interesantes que pensábamos que uno iba a funcionar, pero los especialistas nos comentan que tenía que ir un poco más para esos lados y teníamos que generar dos. Entonces, es muy interesante poder generar este código de lo que está pasando actualmente, pero procesado para la minería. Y lo que podemos identificar, que esto lo puede entregar al municipio, es donde hay una posible contaminación a las áreas urbanas, a las áreas rurales, por el tema de low and high impact que estamos trabajando para identificar realmente dónde está y así el gobierno, los departamentos puedan actuar y trabajar en.
Luego hemos trabajado un proyecto muy interesante que es explorando las ciudades, el Big Data de planificación. Este es un proyecto donde nos piden y nos solicitan que uno de los municipios de la ciudad de La Paz, del Alto, específicamente que colinda con la ciudad de La Paz, no tenía información sobre su planificación y sus datos. Entonces generamos y creamos nosotros un primer prototipo, un experimento muy interesante, donde es una aplicación donde capacitamos, y aquí entra todo un revuelo a entender cómo el laboratorio comienza a evaluar en muchas de las y en todos los ejemplos que les he mostrado, siempre hay una innovador, siempre hay una innovación o una empresa, una startup o jóvenes que están trabajando en esto, donde los potenciamos porque creemos que es una buena idea, trabajamos con ellos sus soluciones y las activamos acá. Entonces, una interacción donde ellos han trabajado un monitoreo, los hemos capacitado a los jóvenes, a los choferes de residuos sólidos, que hemos identificado que el Residuos Sólidos es la empresa que trabaja más de 24/7 en toda la ciudad, más que los taxis, más que el transporte público formal o informal, y ellos eran los que más trabajaban en la información de la ciudad y tienen un contrato con el municipio y ahí comenzamos a hacer esta aplicación interactiva, los capacitamos a los, a los, a los, a los choferes, a los barrenderos para que comiencen ellos mismos a no solamente hacer una recolección de residuos sólidos, sino recoger residuos sólidos información para la planificación urbana. Los hemos capacitado a cada uno de ellos. Hemos usado drones también para un levantamiento y una combinación para poder tener dashboard de información. Se los ha explicado a las personas que trabajan en este rubro tan importante para una ciudad, donde realmente tenían la importancia ellos de no solamente levantar y recolectar residuos sólidos, sino también información. Entonces hemos hecho un primer piloto donde hemos creado una aplicación donde los choferes y la gente subía donde había un tope, un bache, un semáforo, escuela, un hospital, eh, y ellos comenzaban a ver cómo podían ver. Con eso hemos hecho un mapa didáctico en tiempo real también, que ellos podían ver en los distritos cómo era el trabajo, dónde tenían ellos educaciones de educativas, donde ellos podían trabajar en los puntos específicos donde habían baches y podían tener una planificación. Entonces, realmente la innovación juega un papel crucial en este levantamiento de informaciones, pero aquí entra un momento muy importante, es la creatividad de lo que podemos levantar los datos. En este caso ha sido un costo cero para el municipio porque ellos son los que trabajan en estos residuos y ellos entendían que pueden recuperar estos datos y sean transversales, perdón, trascendentales para su información si la saben manejar y la saben articular. Y por último, vamos a trabajar en estas ciudades impulsadas eh, por la creatividad, por la cultura, se llama La Paz Tech, que es un programa actual de La Paz, del municipio de la ciudad de La Paz, donde hemos trabajado cómo hacer de la economía informal hacia lo que es la economía creativa. Hemos trabajado metodologías de reto de información en base a portafolios, big demos, que lo llamamos dentro del PNUD, donde hemos hecho un análisis con absolutamente todas las personas de la ciudad y hemos identificado que las personas en las áreas rurales, perdón, en el área de las laderas de la ciudad, son que tenemos aproximadamente 60% de migración que están llegando la gente de lo rural al alto. Y su primer trabajo es precario, es trabajar en la construcción mal pagada y precaria, en el transporte informal, en el comercio informal, donde no tienen ellos esta idea y el poder trabajar y se olvidan todo el bagaje cultural de donde vienen, ¿no? En muchos casos hemos identificado en las áreas rurales que vienen de familias donde tejen, donde familias que hacen cultivos de papas, donde gente que hace cultivos de tradiciones de baile, de trajes, etcétera, etcétera, lo estamos perdiendo. Entonces, la Paz Tech es un programa que trata de cambiar esta dinámica, aprovechando realmente la economía creativa respaldada por la tecnología, la innovación y los conocimientos tradicionales. Se ha capacitado a los jóvenes y se han tenido un trabajo que ha sido tanto interno del municipio como externo a la ciudadanía con este programa de la PASTEC, perdón, para cambiar y entender que las nuevas metodologías, la nueva información, hay que trabajarla para este cambio de la informalidad a la economía creativa, no a la formalidad,
sino a la creativa, para que ellos puedan entender y puedan comenzar a trabajar empresas de triple impacto o innovaciones de triple impacto donde nos ayuden tanto al gobierno municipal, pero también a ellos mismos a poder seguir pasos para adelante. Esta es la ruta que hemos ido trabajando en la ciudad, donde se han identificado los puntos y actualmente se trabaja en este programa hacia la ruta de la revolución industrial en la ciudad de La Paz. Eso es, creo, Marcelo, te paso ahora a ti la palabra y la compartir la pantalla. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, Diego nos ha contado la parte entretenida de lo que es la innovación. Ahora vamos a entrar un poco a los números, a la parte dura, ¿no? Parte del trabajo que... Si se escucha bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. No, pero allá. Allá también. Diego sí me escuchó, así que asumimos que el resto también. Sí, escuchamos. Ok, gracias. No, les decía que el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con la innovación, pero también tiene que ver con cómo este tipo de innovaciones resultan en proyectos y en programas de impacto para el desarrollo urbano, para el desarrollo sostenible, fundamentalmente en las ciudades, por la dinámica que tiene el laboratorio de aceleración y cómo este impacto contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, a las agendas de desarrollo locales y también a las contribuciones nacionalmente determinadas y la responsabilidad local en función de esos elementos, de esos aspectos. En este sentido, partimos un poco de cuál es el avance que tenemos a la fecha, ¿no? Hoy en día, en el último informe de las Naciones Unidas, solo el 15% de las metas de los ODS están en la trayectoria para alcanzarse al 2030. Y si vemos los datos a nivel de ciudades, vemos que hay un aumento en los barrios marginales, de 100 millones de habitantes urbanos que viven en barrios marginales en 2020, se apunta que en 30 años van a superar los 2.000 millones, es decir, hay un incremento súper importante. En el mundo, solo 1 de cada 2 habitantes urbanos cuenta con acceso conveniente al transporte público. La contaminación ya no es un problema exclusivamente urbano, aunque sabemos que cerca del 90% de la población en áreas urbanas pues, respira aire contaminado, ¿no? Y por otro lado, 3 de cada 4 ciudades cuentan con menos del 20% de su área dedicada a espacio público y ese es otro problema, ¿no? Entonces, estos desafíos hacen pensar que estas innovaciones tienen que tener un efecto en los proyectos urbanos fundamentalmente, pero ahí está un poco la pregunta, ¿cómo los financiamos? ¿Cómo los llevamos adelante? ¿No? La brecha de financiamiento es bastante grande, ¿no? La riqueza global en el mundo está alrededor de los 463 billones de dólares, ¿no? Y la brecha para el financiamiento y para alcanzar los ODS es de 3,9 billones de dólares. Esto implica que necesitamos menos del 1% de esta riqueza global para poder cubrir esta brecha de financiamiento hacia el 2030, pero es un número bastante grande. Son billones. Billones. Billones americanos o billones en español. Sí, serían trillones. Entonces, acá la pregunta, ¿no? Estamos con un contexto favorable. Y bueno, vemos este mapa donde nos da una idea de cuáles son los flujos de financiamiento que existen en el mundo, es decir, conjuncionando el capital público y el capital privado, ¿no? Es decir, porque es difícil llegar a cubrir esta brecha, ¿no? Solamente con gestión pública. Y más aún, es más difícil todavía para las ciudades poder afrontar este desafío. En el caso de Bolivia, por ejemplo, y creo que es común a varias ciudades de la región, el 80% de las metas de los ODS están vinculadas a competencias que son locales. Entonces, realmente, ahí la necesidad de recursos de financiamiento para desarrollar proyectos que tengan impacto en los ODS es muy, muy grande, ¿no? Ahí vemos que los flujos de financiamiento climático, ¿no? Alcanzaron casi 1.3 billones de dólares a nivel mundial. Ha incrementado en relación al periodo 2021-2022 respecto a un periodo similar anterior. Fundamentalmente, estos están enfocados a temas de mitigación al cambio climático, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el sector energía, ¿no? Es algo que nos comentaba Angie hace un instante, que es el que recibe la mayor cantidad de estos flujos. En segundo lugar, el transporte. En tercer lugar, el tema de construcción. Y hay un porcentaje muy chiquito vinculado a temas de cambios de uso del suelo y temas de deforestación. En el caso de Bolivia, el potencial de financiamiento que tenemos es de 6.000 billones de dólares, ¿no? Esto quiere decir que juntando fuentes externas, capital privado, tenemos un umbral de 6.000 millones de dólares, lo cual no es
significativo respecto a la necesidad de financiamiento, que la vemos abajo, que es de 14.000 millones de dólares, que son los recursos necesarios para cumplir con las metas de los ODS y las construcciones nacionalmente determinadas, ¿no? ¿Cuál es el escenario subnacional? Pues, aunque existen grandes diferencias entre los países de la región, tres tendencias estructurales han contribuido a aumentar la demanda de financiación subnacional en la región. La descentralización, que en muchos países ha otorgado a las entidades subnacionales más responsabilidades de gasto, la autoridad para recaudar ingresos y la capacidad para contraer deuda. El segundo elemento tiene que ver que, dado el alto nivel de urbanización, que todos conocemos, está bordeando el 85%, la región requiere una inversión sustancial en infraestructuras resilientes, de calidad a gran escala, y que con un 2.5% del PIB de la región se sitúa muy por debajo de otras economías emergentes. Y tercero, los mercados de deuda subnacionales han experimentado una transformación progresiva, y eso lo vamos a ver más adelante. Y acá, por ejemplo, hay una imagen de un informe de ONU que nos muestra el peso que tienen las ciudades en América Latina y los requerimientos futuros de recursos potenciales para poder generar una verdadera acción de cumplimiento de los ODS y una acción contra el cambio climático. Por otro lado, el poder de controlar las finanzas debe ser devuelto a las ciudades, lo que les decía, ¿no? Se descargan muchas competencias, pero no hay una asignación equivalente. En todo el mundo, los gobiernos nacionales han delegado la responsabilidad a los alcaldes de las ciudades sobre muchas áreas de política pública que impactan al cambio climático. Sin embargo, las ciudades a menudo carecen de la autonomía financiera crucial para financiar la infraestructura que se necesita y cumplir con estas responsabilidades. Por otro lado, los gobiernos nacionales deben trabajar con sus ciudades para comprender las brechas en el poder y trabajar a abordarlas con prioridad y en forma conjunta. Ahí vemos, por ejemplo, un ejercicio de sense making o de inteligencia colectiva que mencionaba Diego, donde se trata de articular acciones específicas en función de una visión vinculada con cada una de las metas y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasa en Bolivia? Esto simplemente tiene carácter ilustrativo. Vemos cómo se comporta la curva de las transferencias, los recursos que reciben los gobiernos subnacionales del Estado. Y vemos que hay un punto de inflexión en el año 2014, ¿no? Que marca un descenso en estas transferencias en los años posteriores. Y eso tiene que ver precisamente con la afectación en el sistema económico del país vinculado a los hidrocarburos. De hecho, en la línea naranja se puede ver el comportamiento específicamente de las transferencias por concepto del impuesto directo a los hidrocarburos, que ha disminuido en un 51%, y en el total, el conjunto de las transferencias han disminuido un 35%. Por otro lado, el presupuesto promedio de los gobiernos municipales al 2022, según fuente de financiamiento, muestran que las transferencias representan para los gobiernos subnacionales casi el 60%. Los recursos propios, es decir, la generación local, representa el 30% y hay un 10% de otras fuentes de financiamiento. Es importante mencionar acá que estas transferencias en muchos casos están condicionadas ya a competencias específicas y gastos establecidos por norma, por lo menos en el país, lo cual reduce el espacio fiscal todavía más para poder tener una acción efectiva desde las ciudades. Y las necesidades de financiamiento están relacionadas con proyectos, obras, servicios estratégicos vinculados a los planes de desarrollo, vinculados a temas de residuos sólidos, movilidad y transporte, saneamiento básico e infraestructura pública que tenga un impacto directo en los temas vinculados a la Agenda 2030 y los ODS. Este simplemente es un esquema que nos muestra qué oportunidades hay de mejorar esta situación. Pues no hay muchas, ¿no? Hace poco se celebró un censo de población cuya expectativa era mejorar la posibilidad de acceder a más ingresos por el crecimiento de la población. Sin embargo, un ejercicio que hacemos en el PNUD, vemos que el 83,8% de los gobiernos locales, ¿no?, tendrán disminuciones de sus recursos de coparticipación tributaria, y ahí vemos los municipios más afectados, ¿no? Entonces, eso nos muestra que todavía hay más desequilibrios que están por venir y, por tanto, las necesidades de financiamiento serán mucho mayores. Entonces, hasta esta situación, ¿qué ocurre con los alcaldes? ¿Qué ocurre con los gestores de política pública a nivel subnacional? ¿Qué ocurre con los gestores de políticas a nivel de ciudades? Pues están como Jerry Maguire, ¿no? Show me the money. ¿Qué hacemos? ¿Dónde encontramos los recursos para poder financiar todos estos desafíos que nos pone la Agenda 2030 y las agendas nacionales? Y acá un poco la pregunta
de cómo financiar el desarrollo sostenible para las ciudades viene de la mano de algo que se ha ido trabajando fundamentalmente en Europa, Estados Unidos, en algunos países de la región, que tiene que ver con el financiamiento sostenible. ¿Qué es el financiamiento sostenible desde la perspectiva del PNUD? Es el capital público más el privado que apoya el logro de los ODS. Y se busca construir una arquitectura financiera sostenible diseñada para garantizar que cada decisión financiera se basa en un cálculo de riesgo y retorno que incluye un impacto en los ODS. Y esto es esencial, sobre todo dando énfasis a la responsabilidad que tienen las ciudades. Acá simplemente, de manera ilustrativa, ¿cuál es el avance? ¿No? De acuerdo a la CEPAL, hace un análisis de 12 países y realiza un promedio, ¿no? de desempeño en términos de las finanzas sostenibles. Y vemos ahí que son tres los criterios. El primero, la incorporación de los lineamientos o criterios ambientales, sociales y de gobernanza, la gestión de los riesgos financieros y el impacto de las finanzas sostenibles. Y vemos que en el promedio hay un avance a nivel regional del 50%. Sin embargo, fuera de este promedio están algunos países, ejemplo Bolivia, donde no ha tenido todavía una producción de instrumentos y mecanismos de financiamiento sostenible a nivel nacional, salvo un ejemplo que vamos a mostrar ahora, y menos a nivel subnacional. ¿Qué tipos de financiamiento sostenible es posible acceder y a cuáles se puede abordar desde la perspectiva urbana? Fondos de inversión sostenibles, los bonos verdes y sociales, capitales de riesgo social y préstamos verdes. Vamos a poner especial énfasis en los bonos verdes porque es, digamos, una experiencia que se ha ido madurando y que ha logrado tener un punto de inflexión recientemente en el país. La emisión de los bonos temáticos que confluyen a los bonos verdes, sociales y sostenibles está vinculada con la posibilidad de generar instrumentos de deuda, ¿no? en el mercado de capitales que permita financiar proyectos de alto impacto vinculados a la Agenda 2030, a las NDCs del país. Acá la tipología es variable, ¿no? Tenemos bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, pero también hay otros bonos que se han creado recientemente, los bonos ODS, los Sustainable Linked Bonds, que son bonos vinculados a la sostenibilidad, bonos de género, bonos azules, etcétera, que se han ido dando también en el mercado y que son una potencial fuente de financiamiento futuro. Es importante señalar acá que para esto se debe evaluar muy bien la capacidad de endeudamiento que puedan tener sobre todo los gobiernos subnacionales y cómo se genera un respaldo o colateral desde el Estado para viabilizar el acceso a este instrumento de deuda, ¿no? Este es un poco el desempeño a nivel regional del mercado de capitales en términos de la emisión de bonos temáticos por sector y por país. Ahí vemos que a finales del 2022, ¿no? hemos alcanzado a 40 billones de dólares en el mercado en ese año, y en el acumulado estamos hablando de 126.8 millones de dólares que se han ido dando con los periodos precedentes. Vemos además una comparación en la parte derecha de los principales países que han generado estos instrumentos de deuda. Algunos a Brasil, Chile, México y algunos instrumentos supranacionales. En el caso de México está en una muy buena posición en términos de la emisión de este tipo de instrumentos. La perspectiva, según Standard & Poor's, se establece que entre 45 y 55 billones de dólares se van a transar a través de bonos temáticos para el 2024, con una proyección hacia el 2025, lo cual hace ver que es un mecanismo interesante para ir financiando estas necesidades que se van dando, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ¿no? Algunos ejemplos que voy mencionando rápidamente, porque estamos bien con el tiempo. El primero, los bonos soberanos vinculados a la sostenibilidad del Uruguay. Este es un bono soberano, es nacional. El Uruguay apuesta por la acción climática como una prioridad estratégica para salvaguardar el desarrollo sostenible. Para ello, el gobierno emite un bono soberano vinculado a sostenibilidad. El PNUD se asocia con el BID para brindar apoyo y asistencia técnica. Y además, el gobierno del Uruguay invita al PNUD a que pueda acompañar en el proceso de evaluación de, una vez hecha la emisión, de si efectivamente estos bonos han sido dirigidos a estos proyectos y en qué medidas han generado estos impactos en el desarrollo sostenible. Estos bonos están directamente relacionados con sus metas de los ODS y con sus metas vinculadas a las contribuciones nacionales. Aquí hay un ejemplo que seguramente les es familiar. México es el primer país con
bono soberano ODS, ¿no? Esta presentación y este ejemplo da cuenta de un análisis hasta una tercera emisión. Sin embargo, sabemos que se han dado más emisiones en relación a este tema. Esto empieza en septiembre del 2020, cuando se emite por primera vez un bono soberano ODS en el mundo. Se establece todo un marco de referencia innovador. Ahí también el PNUD participa y acompaña en la estructuración de este mecanismo. Y la primera emisión está alrededor de los 750 millones de euros. Y en el 2021 esto supera los 1.200 millones de euros también como una siguiente emisión, ¿no? Pero pensando en lo subnacional, también la primera ciudad en emitir un bono sostenible o un bono temático es la Ciudad de México, ¿no? Y ahí vemos un poco los datos. La Ciudad de México en el año 2016-2017 se encuentra implementando una estrategia local de acción climática, y para combatir esto, para financiar esto más bien, se establece la necesidad de una emisión temática, ¿no? Una emisión de bono verde y de bono sostenible, con 1.000 millones de pesos y 2.000 millones de pesos respectivamente entre el 2016 y 2017. Ahí vemos los criterios de elegibilidad a los proyectos: eficiencia energética, gestión de agua, aguas residuales, transporte sustentable, y vemos también el impacto en términos de reducción de emisiones por cada uno de estos componentes. Ejemplo, eficiencia energética, 9.607 toneladas de CO2 equivalente que tiene el impacto de reducción. En el caso de gestión de agua, vemos ahí que el volumen de agua potable por año alcanza 43.200 la unidad de medida, pero tiene un impacto importante. ¿Y qué pasa en el caso de Bolivia? En el caso de Bolivia... ¿Su tabla es de la Ciudad de México? La última, Sí, sí, es una tabla de la Ciudad de México, y hay un reporte. Yo tomé solamente 2 criterios de ese reporte. Es un reporte más completo donde se establece el marco de referencia, los alcances, el procedimiento tanto normativo como operativo de estructuración financiera, pero creí que lo más importante destacar es un poco el valor de la emisión y hacia dónde apuntaba esa emisión. En el caso de Bolivia, pues el año 2023, ¿no? El Banco de Desarrollo Productivo asume el rol de movilizar las finanzas sostenibles, y también brindamos una asistencia técnica para que pueda estructurar su programa de emisiones de bonos verdes sociales o sostenibles. Este programa de emisiones va a tener 3 emisiones. La primera ya ha sido realizada, que tiene que ver con temas de coeficiencia, vinculado a que el Banco de Desarrollo Productivo es una instancia de segundo piso, pero también puede colocar directamente créditos, y estos créditos de coeficiencia se van a trabajar también en coordinación con municipios, ciudades capitales, pero sobre todo ciudades intermedias con un fuerte componente rural, ¿no? Después está la emisión vinculada a temas de adaptación y una tercera emisión vinculada a temas de Amazonía. La primera emisión, como les decía, se ha realizado en diciembre del 2023, alcanza a 15 millones de dólares. Es una emisión pequeña porque también el mercado en Bolivia todavía no está muy desarrollado. El beneficio ambiental, se espera un impacto de reducción de 1.200 toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Y lo interesante de esta colocación era ver un poco la respuesta de los inversores, es decir, del mercado. Y ha habido una respuesta favorable, es decir, en la oferta pública ha sido adquirida en el primer día de la colocación de los bonos, ¿no? Y es más, ha habido una sobredemanda, es decir, había más inversores que querían comprar estos bonos por alrededor de 25 millones de dólares también. Entonces, lo cual constituye una oportunidad no solo para el Banco de Desarrollo Productivo como un primer emisor, sino sobre todo para los potenciales emisores que se espera puedan ser gobiernos subnacionales para financiar proyectos de desarrollo. Ahí está el uso de fondos vinculado a energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, prevención y control de la contaminación, y productos vinculados a la economía circular, articulados con los ODS y con las metas de las NDCs, ¿no? Esta es un poco la hoja de ruta, ¿no? O la línea de tiempo que ha seguido la emisión de este bono. Se empezó el año 2021 con los acuerdos estratégicos con el Banco de Desarrollo Productivo. Un hito importante que quiero mencionar es la actualización normativa con el regulador del sistema financiero. Porque en Bolivia el regulador tiene un rol bastante fuerte y riguroso en términos de verificar la capacidad de los emisores para acceder al mercado de valores. Y en este caso,
como no se tenía un conocimiento muy profundo de estos instrumentos, se ha tenido que hacer un acompañamiento y un trabajo también en bilateral con la ASFI, que es la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero en Bolivia, para construir ese marco normativo. Ese sería el regulador Ese es financiero. el regulador financiero. Y esta normativa es aplicable tanto a nivel nacional como para el Banco de Desarrollo Productivo, pero sobre todo pensando en lo que viene después con la expectativa que tienen varios municipios de poder generar este tipo de instrumentos para financiar proyectos como los que habíamos mencionado al principio, vinculados con residuos sólidos, electromovilidad fundamental, ¿no? Y bueno, entre marzo... no, en este caso son instrumentos de deuda directamente, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo acá es que, por ejemplo, una ciudad quiere financiar su planta de tratamiento de residuos, ¿no? Y cuesta $50 millones. No tiene la capacidad de poder financiar con recursos propios, entonces se hace un análisis de la sostenibilidad de deuda, es decir, si puede generar esa deuda, y esto se lo lleva al mercado de valores para poder capturar ese financiamiento, pero con la variable del etiquetado del bono como verde, en este caso, ¿no? Y bueno, este proceso culmina con la confianza del mercado, que les comentaba hace un instante, en diciembre del 2020, ¿no? ¿Quiénes pueden emitir los bonos temáticos, ¿no? Hay principios rectores, ¿no? Que permiten emitir a empresas, gobiernos subnacionales, que son los principales actores que pueden realizar este tipo de emisiones. ¿Y por qué debería ser importante para un gobierno subnacional emitir un bono temático? ¿No? Porque primero le permite al emisor alcanzar las metas de los ODS, de las NDCs, permite también diversificar su base de inversores, es decir, ya no solamente depender de las transferencias ni de la generación de recursos que hemos visto ha llegado a un tope, sino también poder encontrar otro tipo de mecanismos. Además que abre la posibilidad a utilizar otros instrumentos más allá de la deuda, ¿no? Es decir, poder entrar en temas de equity, poder entrar en inversiones de impacto, poder trabajar con bancos en productos financieros que sean sostenibles, etcétera. Entonces, esta es como que la puerta para poder abrir un abanico de posibilidades de financiamiento. Perdón, cuando te refieres a gobiernos subnacionales, ¿son provinciales o municipales? Bueno, los gobiernos subnacionales en Bolivia tienen como que dos escalas, ¿no? Los gobiernos departamentales, podemos equipararlos con regiones, o estados, o estados en México, y los gobiernos municipales, ¿no? Que son, digamos, los docentes. Hay también un régimen de autonomías indígenas, pero digamos que la institucionalidad que tienen todavía no está adecuada como para poder entrar en este tipo de... Pero pueden recibir estos apoyos los municipios o solo los gobiernos subnacionales. Ambos. Departamentos y o municipios. Entonces, esto va a permitir también conseguir mejores condiciones de financiamiento que mediante la emisión de instrumentos de deuda, pues sería mucho más costoso, ¿no? De otro tipo de instrumentos. Aquí vemos un poco los 7 pasos para la emisión de los bonos temáticos, desde el enlace con actores a nivel de gobierno, el establecer el marco de referencia del bono, que no es otra cosa que ponerle una justificación al etiquetado de por qué es verde, social o sostenible, identificar los proyectos elegibles, y acá debo ser honesto que en el caso de Bolivia esta es la labor más difícil, ¿no? De cómo los gobiernos pueden estructurar estas carteras cumpliendo los criterios de elegibilidad de los proyectos que están sujetos a la normativa y a estándares internacionales que establecen y definen estos criterios, ¿no? La revisión externa, que es una revisión, una opinión que se genera de una institución externa autorizada para realizar esto, que también ha sido otro elemento de análisis, porque solamente en Bolivia hay una institución con estas características que está registrada en las entidades autorizadas para aquello, y que, bueno, otro de los desafíos es abrir la posibilidad para que haya otro tipo de instituciones que puedan ser también quienes hagan la revisión y la opinión externa. Finalmente, la emisión del bono, el monitoreo. Anualmente se hace un monitoreo para verificar que los fondos estén siendo dirigidos al tipo de gasto elegible que se estableció en el marco del bono. Y bueno, este es un proceso iterativo que se va dando de manera recurrente, ¿no? Y ya para ir cerrando, los cursos de acción que estamos siguiendo para avanzar con esto, ¿no? Como les decía, el primer hito ha sido generar el primer bono verde a nivel nacional con el Banco de Desarrollo Productivo.
Hay una estrategia nacional de financiamiento sostenible que está liderando el gobierno, pero que ya abre la posibilidad para trabajar con actores subnacionales, ¿no? Departamentales y municipales. Se ha establecido un Comité Nacional de Financiamiento Sostenible, también bajo el liderazgo del gobierno. Hay una mesa de finanzas sostenibles que junto al Pacto Global, la instancia que trabaja con el sector privado de Naciones Unidas, ha permitido generar conocimiento para poder avanzar en este proceso. Acuerdos con el sistema financiero público y privado, con el Banco Central de Bolivia, la Bolsa Boliviana de Valores, el sistema de pensiones, que es el principal inversor en el mercado de capitales en el país, y el regulador, y la priorización de algunas ciudades, ¿no? De algunos municipios que han manifestado el interés y que además tienen las condiciones y capacidades de endeudamiento, ¿no? Que ahí va a ser interesante que les cuente cómo nos ha ido con estas ciudades a futuro. Está Santa Cruz, está Tarija, Cobija, La Paz también tiene esa posibilidad, que son, digamos, como que la primera cartera subnacional que puede entrar en este esquema de los bonos sostenibles. Y a nivel de consideraciones finales, bueno, acá reiterar que el cumplimiento de los ODS y el combate al cambio climático requiere una acción decidida de política pública. Los recursos nacionales son la primera línea de financiamiento, pero también se necesitan flujos significativos de inversión del sector privado, y acá es donde se busca, digamos, fortalecer estos flujos de capital. Desarrollar el mercado de finanzas sostenibles es esencial para el país. Veíamos en el mapa cuán desarrollados están mercados como el de Chile, México, Brasil. Entonces queremos que Bolivia también comience a desplegar en ese ámbito. América Latina y el Caribe han mostrado un progreso en esta dirección, pero aún hay un gran potencial todavía para consolidar los mercados financieros. Un elemento central de ese potencial tiene que ver precisamente con los gobiernos nacionales, con las ciudades, quienes tienen desafíos importantes para el cumplimiento de los ODS, ¿no? Y por tanto es fundamental movilizar los flujos de capital a nivel subnacional y a nivel de ciudades, con lo cual les agradezco por la atención y yo creo que